estás, Aníbal? Muy bien. Ahora en recuperación, en estos 2 primeros meses que se cumplieron de la operación, yo tengo un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro, con 6 tumores que se fueron tratando. En el 2017, que se declaró el cáncer para la misma época, entre septiembre y octubre, me sacaron un tumor de acá atrás. Y ahora sacaron el segundo tumor que fue posible sacar, que tenía que ver con el equilibrio. El primero fue arriba del cerebelo y el segundo en un costado del parietal izquierdo. Y bueno, y fue un poquito más grande la operación. El cierre de Así Vuelvo, que fue el 30 de julio, se me paraliza la pierna derecha en escena. Y bueno, fueron así como, habrán sido como unos 3, 4 minutos, y sigo como si nada. Y bueno, terminé el espectáculo con todos los taquitos que me pongo de colores y no sé qué, no sé cuánto. Y a 3 días de operarme, estoy comiendo en la casa de Sofía y se me vuelve a paralizar la pierna. Pero ya era hasta debajo de la axila. Era como una electricidad rarísima. Y bueno, y ya estábamos ahí preparados para la operación y yo entré tranquilo, sin miedo, ya había hecho todo lo previo que tenía que hacer, Fundación Salud, los médicos, escuchar qué era lo que iba a pasar. Sigo viviendo solo, me manejo solo, hago bien los deberes, no podés bajar la cabeza muy rápido, no te podés agachar por un tiempo. Y los médicos están como asombrados, qué sé yo, viste que yo también le pongo mucho. Aníbal, y tanto episodio, digamos, ¿te coloca en otro plano a nivel filosófico? ¿Te para distinto frente a la vida? Digo, uno empieza a preguntarse quizás, ya no se pregunta el por qué, o qué es lo Es que... el para qué. El por qué es un problema, porque entras en el rebusque de la situación. ¿Por qué a mí? No, eso es Sara Bernard. No, yo me corro de ese lugar. ¿Cuál es tu para qué? Para crecer, Pero así lees tu suerte, como evolución. siempre. Yo en general no me pongo a pensar mucho de lo que va a suceder o puede suceder. Sí, me lo avisan, me lo explican, pero no estoy todo el tiempo maquinando la situación. Siempre le pongo una cuota, en este caso siempre busco el humor. Y creo que esa es la forma que encaré todos mis virus. Yo creo que soy una de las personas que más virus ha tenido. Yo siento que todo lo que me pasó fue un aprendizaje maravilloso. Yo no sé qué es la felicidad. No sé si hay una definición. Siento que he sido un tipo gratificado por la vida, con una varita. Y digamos que yo siempre fui como un resiliente de la vida, desde chiquito. Desde muy chiquito ya era adulto, creativo, medio chispita, venía, proponía, hacía, dibujaba, pintaba, bailaba un poco, me imaginaba cosas. Cuando me quedé con mis viejos, que estábamos prácticamente en la calle, sin casa, tenía 12 años y no había mucho tiempo. Yo no tuve mucho tiempo. Yo nací en Tostado, de Tostado me fui a Santa Fe y de Santa Fe nos fuimos a Córdoba por un tema político de mi viejo, donde lo amenazaron porque mi papá era del partido de Frondizi y en ese momento mi papá se especializó en tratantes de blanca, los de guante blanco, y la droga, y bueno, y Santa Fe era un mundo ya en eclosión, en el 55, 60. ¿Pero los amenazaban? Sí, por eso mi mamá decide
Sí, sí, casi nos secuestran. ¿Ah, sí? Sí. Y el papá de Daddy Brieva era el que lo cuidaba a mi papá, porque él era comisario de carrera. Y mi viejo era por cargo político. Y habían llegado así como a puntos muy complejos. Y entonces mi mamá dijo, nos vamos. Y de ahí nos fuimos a Córdoba. Hice toda una infancia divina, creativa, hasta el primer año que ya estaba en la ciudad de Córdoba, haciendo en el de Anfunes, que fue el colegio del Che Guevara, y en pleno cordobazo. Y aquí en Buenos Aires la pasaron mal. Al principio, mi papá era odontólogo, ya estaba muy grande, y entonces ya no veía por su diabetes, y entonces nos quedamos en la calle. Pero yo automáticamente conseguí trabajo. Yo me sentaba con la persona y le decía, mira, me pasa tal cosa, necesito comer, necesito hacer tal cosa, banco a mis viejos. Claro, y me veían tan chiquito. ¿Qué edad tenías? Sí, 12 y medio. ¿Y qué hacías? Y era cadete, digamos, después fui a una farmacia, empecé en una empresa ganadera, le limpiaba el baño a una señora y el balcón, porque mi viejo termina siendo encargado de un edificio en la calle San Benito de Palermo, y donde la casualidad de la vida vivía Nélida Roca, que era, y mi papá era como, ella era su ídola absoluta, mirá las vueltas. Y mi papá era un cabaretero del Tabarís, así era un dandy del Tabarís cuando era joven. Y se fue como uniendo todo, y en el medio yo conozco, mi mejor compañero de colegio era el hijo del director de Canal 13. Ahí conozco toda esta situación y me empiezo a meter en el mundo del espectáculo, y más allá que la arquitectura fue gloriosa. Siempre con trabajo, prestigioso, los mejores estudios. La vida me llevó a eso, a que no tuviera, digamos, esos vértigos que vivía eran siempre de crecimiento. Aníbal, nunca se deja de extrañar a mamá, ¿no? No. La mamá es algo muy particular. Para mí es como levantarme y todos los días sentir que está al lado mío. Como que nunca se fue y nunca se va a ir. En realidad tu construcción, digamos, fue casi un homenaje a tu hija. Sí, y mi mamá fue una persona muy particular. Una persona que me dio el permiso de dibujar, de crear, de poder ser un contestatario y también un pensante, de no callarme las cosas, de enseñarme y educarme en ser el niño prolijo, que me bañaban 3 veces por día, me producían 3 veces por día, en un pueblo donde siempre estábamos a la última moda, y siempre tenía mi mamá su ajuar y su trapito pulcro para hacer una puntilla que se llamaba frivolité, que es maravillosa. Todavía no encontré nunca una persona que hiciera lo que hacía mi mamá. Y siento que eso me dio una gran apertura creativa. Ay, si a mi mamá se le ocurría en cada cosa. Bueno, primero que imagínate que para dibujar ya me producía. Cada tanto se le ocurría armar una tina de barro. Y entonces hacía que las chicas que nos cuidaban, bueno, tenían que preparar el barro en esa tina, que no sé, se le había ocurrido esas cosas que... Y bueno, y nos metían el barro. Teníamos una cuidadora cada uno, y mi hermana mayor y yo, que somos como Nu y Eve, y después vino la más chiquita. Una se llama Amalia y la otra se llama Silvia. Mi hermana trabajó muchos años conmigo, bueno, ahora anda medio enfermita. Y la más chica trabaja en seguros, tiene su hijo y su matrimonio. Pero también hay una construcción de mi papá, de un señor, un tipo muy recto, un tipo que siempre manejó los valores, a pesar de que era un bollo. 3 matrimonios, 9 hijos. Yo me iba enterando a medida que crecía
que viste, un nieto, un hijo, un tío, cosas rarísimas. El primer y segundo matrimonio de mi papá fueron en paralelo, mi mamá no. A mi mamá la culparon de ser un paralelo que nunca fue. Ni yo soy paralelo a ninguno de mis hermanastros. Se los tuve que explicar de grandes y, viste, ya, como digo yo, bolsudos grandes, no entendía, viste, había algunos que no entendían y yo decía, hasta que tuve que, viste, cruzar información y decir, bueno, este sanatorio y este sanatorio tienen la misma fecha, ¿entendieron? Del primer matrimonio conocí a 3. No, perdón, conocí a los 4. Uno de muy chiquito, cuando mi viejo me mentía y me entero que me está mintiendo, porque yo estaba jugando con el nieto. Y cuando me dice que se llama Pachano, yo pregunto cómo se llama Pachano si yo soy Pachano. Y entonces mi abuelo se pone nervioso, no sabe qué decir, no sé qué, no sé cuánto, hasta que tienen que blanquearme que el señor mayor que estaba al lado mío era mi hermanastro. Bueno, para calmar la situación, ahí me lleva a pasear por la calle Corrientes, pero se detiene en el Tabarís para contarme y comer una porción de pizza en las Cuartetas, que ese era el cabaret donde él iba. Mi papá, además, era muy amigo de Fanny Navarro, conoció toda la historia de Duarte, bueno, toda una historia política y cabaretera difícil. Y por eso digo que ese prestigio que tenía como odontólogo y ese tipo tan bonito y tan lindo y no sé qué, no sé cuánto, también fue problemático. Tu papá tuvo 3 matrimonios, pero tu mamá fue la primera mujer que él quiso, que amó realmente, Sí. ¿no? Mi mamá, a mi papá no lo querían porque, viste, sabían que era casado, que no estaba divorciado, no se sabía del segundo matrimonio, solamente sabían del primero. Mi abuela se había enterado que salía con mi papá, y que, viste, se habían planteado, mi papá fue y pidió la mano, le dijeron que no, y no sé, mi abuela se enojó, no sé qué cosa, y le tiró un zapatazo, y la lastimó en la cabeza, y mi mamá dijo, hasta acá llegamos. Y a mi abuela le decían María Jeta, porque era una jetona, y se portó muy mal con mi mamá. Mi mamá no se merecía que no la viera nunca más. Y nunca más la vio. Nunca más. Y permitió que la viera cuando murió. Y entonces un día mi mamá se hace la enferma durante una semana, prepara todo, guarda todo debajo de su cama. ¿Y se escaparon? Tiene un auto descapotable, bien de película, en un pueblo, Añatuya. Se escaparon por un tapial que saltaron y bueno, así pasó la valija y las cosas que tenía y esperaron a que llegara el tren a las 4 de la mañana, que pasaba por Añatuya y se bajaron en Tostado. Y ahí empezó toda la historia. Aníbal, en definitiva, tu mamá fue la primera en mirarte, Sí. en saberte diferente. Sí, siempre me vio diferente y me permitió ser diferente. ¿Y qué pasaba con el resto? ¿Qué pasaba con tus pares? En la realidad, yo tuve mucho bullying de chiquito porque era como un ñomo. Yo pesaba 21 kilos a los 7 años, o sea que era el peso de un bebé de ahora, y medía un liliputiense y muy flaquito. Entonces todo el mundo me decía que yo tenía tuberculosis. Ese fue el primer bullying que yo sentí. Era bastante callado, yo no contaba nada de lo que me pasaba, ni lo que sentía, ni lo que tenía ganas de hacer. Yo no tenía que explicar a nadie. ¿A qué te referís con eso? Lo que me gustaba o no me gustaba, si salía con alguien o no salía con alguien. Se me ocurrió hacer un casting de baile. Porque yo quería ser modelo y no me daba cuenta que yo tenía una altura que era imposible, era un ñomo. Y entonces me presento en Alta Tensión a través de este amigo de Canal 13 y me gana Guido Buono, porque se compra unos tacones así. Por eso yo digo que la vida mutó, fue mutando y fue volviendo y siempre tenía que ver con el arte y siempre tenía que ver con esa cosa política que yo tengo, es de mi viejo,
esta cosa de ser, siempre como me decía, vos caminás por el centro, ni de derecha ni de izquierda, y vas a llegar al objetivo. ¿Y nunca te interesó la política? Sí, pero es muy sucia la política. ¿Nunca te ofrecieron un cargo? Sí, una vez me hablaron. Menos mal que no agarré. ¿Por qué? No, porque bueno, me parece que no. Hoy estaría en un disgusto absoluto. ¿Y el ofrecimiento de dónde vino? Y en ese momento, bueno, era Massa en ese momento. Porque yo en la realidad fui a proponer una cosa de un masterclass. Y tenía buena relación con él y buena relación, pero bueno, hoy no estaría de acuerdo en lo que hace ni en lo que piensa. No, yo no comulgo con el peronismo. Y Aníbal, viendo a tu vieja, cuando te pregunté si la extrañabas, digo, en estos momentos, en los momentos difíciles, digo, ¿hablas con ella? ¿Te conectás? Mira, yo me comunico todo el tiempo. Cuando voy a hacer no sé, abro el espectáculo, tengo que hacer algo importante, siempre invoco a mi mamá. Tuve una semana previa de preparación para la primera operación, en donde vi Entre Costuras, fue una serie española muy interesante, donde por primera vez aparece el frivolité que mi mamá hacía. Y entonces eso me conectó desde un lugar, y por eso yo siempre digo que siempre está. Y cuando voy a la segunda operación de cerebro, hice una armonización. ¿Cómo es la armonización? Como que te recuestan, se concentran, te hacen como un reiki, y ¿viste? Van trabajando con la vibración de tu cuerpo. Y me acuerdo que él me dijo, sentí una presencia de una mujer que te cuida, que te protege, que te quiere, y me dijo, quédate tranquilo que te va a ir bien. Eso fue en la segunda. Y me acuerdo que en la primera también yo me refugié mucho en mi vieja, en mi viejo, me acordé mucho, hice mucha memoria. Me acuerdo que no me dejaban ver televisión de aire. ¿Por qué no? No, porque Sofía no quería que me invadiera todo el amarillismo y toda la situación, porque se había provocado medio un revuelo. Me fui dando cuenta de a poco que tenía que hacer como un cambio, y que ese cambio se iba a dar siempre y cuando yo estuviera predispuesto. Y todas estas señales que me daba, que mi vieja, y eso me permitió también darme cuenta como más claramente que la posición de Sofía era muy difícil por ser única hija, que se tenía que bancar toda esta batahola de un papá distinto, de un papá que se había complicado. Yo ya venía de un par de años complicado, donde no me cuidaba, donde me abandoné, donde el éxito, por un lado fue maravilloso, y por otro lado me aisló, y quedé como en una encrucijada y me metí en una oscuridad, de esa soledad que sentía profunda. Cuando saludaba, yo siempre tenía la sensación de que, ¿viste? Público, y cuando llegaba abajo estaba solo como un hongo. Y eso me llevó a determinadas sustancias. Y trabajaba mucho, y dormía poco, y en un momento me aferré a la cocaína, al pedo. Entonces eso es lo oscuro. Es una droga oscura, es una droga que te aleja. Uno cree que te acerca y que vas a estar todo divino. Sí, eso es el principio. Luego eso va cada vez peor. ¿Qué año fue este? Esto fue entre el 2009,
al 2017. En Showmatch, ¿o no? Estábamos en pleno, sí, en pleno éxito, en pleno despegue. Cuando hice una vez en el escenario dije no. Ahí empecé a darme cuenta de que no era por ahí. Y me acuerdo que ahí tomé la decisión. Y al otro día me levanté, terminé de ordenar lo que faltaba, hablé con las personas que me rodeaban y les dije, hasta acá llegué. O sea, vos un día dijiste, dejé de tomar Todo. y se acabó. Y se acabó. Así ¿Y por hago. Y me acuerdo que, digamos, cuando empiezo a sentir el proceso donde ya había que terminar esa etapa, y no sabía cómo, y no encontraba la manera y la forma, y bueno, y en ese momento estoy raro, me ven con situaciones raras, torpe, me chocaba con la pared, y me metía en la cama con zapatos. Bueno, venía de un proceso raro, el resbale, el vértigo, el miedo, el ver fantasmas de situaciones, el mezclar conversaciones, que de golpe te estaba diciendo algo y me perdía y no sabía qué corno, cómo volver, porque no sabía qué te había dicho por última vez. Y te asustaste. Sí, me pegó un cagazo. Y llego a la Fleni y bueno, y ahí, digamos, empieza, digamos, todos los estudios. Bueno, y ahí se desenlaza toda la historia. Y en esa época que ya más oscura, Y era la etapa más creativa. y es en ese momento en el que vos te contagiás HIV. No, eso fue antes. Finales del 99 y principios del 2000. Vos estás consciente, por lo menos alguna vez contaste que estabas consciente en el momento que te estabas Sí, contagiando. perfecto. Yo sentí que el bicho entró. En una relación, uno se da cuenta, no me cuidé, tampoco se cuidaron, pero tuve la sensación de que algo entraba en mi cuerpo. Y que sabía que no tenía ningún reproche hacia nadie, ni hacia mí. ¿Pero vos sabías que la otra persona era portadora? Después me di cuenta, al rato. Pasó. Y me tenía que hacer cargo. Yo ya sabía de qué se trataba. Por eso yo digo que yo me tomo las cosas sin tanta vuelta. Cuando uno se hace cargo de lo que hace, es menos problemático. Ahora, qué fortaleza la de Sofía, ¿no? Sí, divina. Sí, también le tengo que pedir disculpas, porque qué sé yo, tampoco en la adolescencia se comió todos los garrones habidos y por haber. ¿Te disculpaste con ella? Supongo que estoy en un proceso de conversaciones, ¿no? Digamos, uno va transitando las situaciones y vas pidiendo disculpas de acuerdo a lo que te va sucediendo y lo que podés y hasta dónde podés. Y trato en lo posible de ser lo más independiente posible. Digamos, yo desligué la parte económica, bueno, en Sofía, en que se ocupe de mis cuentas. Porque no soy bueno para las cuentas. ¿Le tenés miedo a la muerte? No hablo mucho de la muerte, a mí no me gusta. Yo lo vi mucho en mi papá, vi todo el proceso. Vi cuando me decía que alguien lo venía a buscar, que no sé, me hablaba de una bicha, y luego falleció en mis brazos. Eso fue como fuerte. Después cuando falleció mi mamá, que me pedía aire, y además fue en el momento que estaba por nacer Sofía. De hecho, Sofía tiene la fecha el 25 de octubre y mi mamá muere el 25. Por eso se posterga hasta el 9 de noviembre el nacimiento de Sofía, porque Ana en los nervios le agarra un rash
generalizado y se paraliza la llegada de Sofía. Pero que llega un angelito, que llega una nena que yo creo que está iluminada. Sofía es una nena que tiene una luz muy particular. Y no me olvido más que la enfermera que me la trajo me dijo, esta nena está súper protegida, porque estaba toda con una cosa blanca, cubierta, y me dijo, eso es sanidad. Y estuvo bueno despegarse de su papá, y creo que es una nena que es una muy buena actriz, una muy buena cantante, bailarina. Este libro que para mí es un orgullo, que es Recetas en Papelito, que es hermoso. Esto es el sueño cumplido de ella y que digo yo que a la vez es como mío, porque siento como que Sofía es la proyección de sus abuelos maternos y paternos. Y sobre todo porque mi mamá cocinaba y cocinaba muy bien. Aníbal, ¿cuándo te enamoraste por última vez? Enamorarme creo que con Ana. Después de enamorarme no. Por ahí tuve así momentos que me pareció que estaba enamorado. Yo soy medio telenovela venezolana, medio con los violines. Y a veces me creo mundos que no existen. Y postergué mucho el amor. Y creo que hoy estoy medio tarde. ¿Te arrepentís? Sí, tendría que haber sido más piola. Está bueno estar acompañado, hace bien. Ahora estoy con más tiempo, pero estoy más viejo. Pero estaría bueno, antes de irme, un rato de cariño. ¿Sí? ¿Tenés ganas de enamorarte? Sí, estaría bueno. Volviendo al para qué, que marcó el inicio de esta charla, digamos, ¿hay un nuevo Aníbal? Creo que soy un tipo respetado y querido. Siento que también trabajé mucho para eso, para que me quieran. Y creo que lo logré, creo que estoy en una etapa de disfrute total, de saber que yo cumplí todas las metas y que las que falten van a llegar. Esta idea de generar esa biopic, que ojalá alguna vez la pueda producir, esta cosa que yo hablé y que te conté al principio, esta cosa que quiero volver al payaso, ¿no? Esta admiración mía de Chaplin y esta situación que yo creo que yo soy un payaso, que yo generé un payaso totalmente distinto. Creo que el personaje que todo el mundo agradece o mira o extraña es lo que tengo que mostrar. Y creo que sí estoy distinto, tal vez en que, bueno, ahora estoy como más consciente de entender cuál es mi limitación. Primero es la edad, segundo es el transitar este cáncer y estas operaciones, y que no me provocan una tristeza ni añoranza, sino que al contrario, digo, qué loco que con semejante operación yo pueda estar arriba en el escenario y pueda hacer tal cosa y pueda estar en la televisión y hablar y que nadie se dé cuenta que a veces no estoy tan en lucidez pero que estoy íntegro, y que siempre trato de que mi imagen no se deteriore. Eso, digamos, será el niño pulcro que debo ser. Gracias a quién. A mi mamá.